bienvenido a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema el nacimiento de la cultura americana. El poblamiento de América. Los estudios arrojan que el poblador que llegó a América era un Homo sapiens sapiens, nómada que se dedicaba a la caza, la pesca y la recolección. Existen, sin embargo, diversas teorías que explican el inicio del poblamiento americano. Entonces tenemos la teoría asiática de 1937. Es la teoría de mayor aceptación propuesta por el antropólogo Alex Harlicka. Sostiene que el poblamiento de América ocurrió durante el Paleolítico Superior, 30.000 años antes de Cristo, cuando grupos de hombres migraron a América por el estrecho de Bering. Recordamos en clases pasadas, cuando hemos hablado acerca de la prehistoria se divide en dos momentos importantes, el Paleolítico y el Neolítico. Y el Paleolítico también se subdivide en tres momentos, Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Entonces, durante el llamado Paleolítico superior, se produce la llegada de estos hombres a América. Los primeros pobladores se desplazaron desde Siberia hacia Alaska, persiguiendo a los animales que cazaban. A partir de ahí, estos cazadores recolectores se desplazaron hacia el sur del continente americano en busca de tierras cálidas. La migración fue posible porque en aquella época existía un puente de hielo entre Asia y América, lo que facilitó el paso de estos primeros pobladores. Entonces, aquí tenemos justamente esta fotografía. Esta zona que se encuentra a la derecha, ¿no?, viene a ser el continente americano, la zona que se encuentra más al norte, ¿no? Esta zona le pertenece actualmente a los Estados Unidos. Esto es conocido como la región de Alaska, ¿no? Y al otro lado, hacia la izquierda, se encuentra, digamos, la parte más oriental del continente asiático, ¿no? Esto forma parte de la Siberia, ¿no? Entonces, esta zona que divide tanto Asia como América, a esta zona se le conoce como el estrecho de Bering, ¿no? En realidad acá no se forma ningún puente de hielo, ¿no? Los pobladores que vienen de Asia hacia América llegan durante la llamada cuarta glaciación, la glaciación de Wisconsin, ¿no? Entonces acá ocurre un fenómeno, ¿no? Como se produce la glaciación, las aguas no se quedan en esta zona, sino que se retiran hacia los lados del continente, ¿no? Entonces, en esta zona, al retirarse las aguas, ¿no?, y congelarse en los continentes, se produce un fenómeno conocido como eustasia glacial. Y al no haber acá agua, entonces queda un puente de tierra, ¿no?, donde los hombres desde Asia cruzan hacia el otro lado persiguiendo sus alimentos, o sea, a los animales. La otra teoría es la teoría oceánica de 1943. El científico de origen francés Paul Rivet, que aceptó la propuesta de Alex Harlicka sobre la migración por el estrecho de Bering, planteó que el poblamiento americano se debió a viajes tardíos realizados por pobladores de Oceanía que migraron a América procedentes de la Melanesia, la Polinesia y Australia. Rivet afirmó que los migrantes navegaron por las islas del Océano Pacífico y al toparse con la corriente de Humboldt llegaron a América del Sur. Entonces es bien conocido que en el Océano Pacífico existen una serie de corrientes marinas. Estas corrientes marinas van a ser aprovechadas justamente por los pobladores de estas islas, ¿no?, de la Melanesia y la Polinesia, y van a llegar justamente a América del Sur. La teoría australiana de 1928. El antropólogo Antonio Méndez Correia planteó que el poblamiento de América se inició a partir de los viajes realizados por grupos de navegantes australianos, quienes bordearon la costa antártica y accidentalmente fueron arrastrados por las corrientes marinas hasta llegar al continente americano por el sur. Entonces, este antropólogo de origen portugués señala justamente que los australianos también, ¿no?, van a realizar viajes aprovechando las corrientes marinas y van a llegar a nuestro continente, ¿no? Para sustentar su hipótesis, Méndez Correia se basó en el análisis de las similitudes culturales
y también biológicas existentes entre los habitantes de las Tierras del Fuego y de la Patagonia con los pueblos primitivos de Australia, ¿no? Las Tierras del Fuego y de la Patagonia son las tierras que se ubican en el extremo sur del continente americano. La teoría autoctonista de 1880. El científico florentino Amellino sostuvo que el hombre americano surgió en las pampas argentinas, es decir, en América del Sur. Su teoría, basada en el análisis de sedimentos de herramientas de piedra, huesos e indicios de fuego llevados a cabo por los seres humanos y que datan de más de 3,5 millones de años, no ganó aceptación dentro de la comunidad académica. Bueno, lo que sucede es de que este antropólogo argentino, Florentino Mellino, propuso de que el hombre americano no había venido de otras partes, sino que se había originado en el continente americano. Sin embargo, esta teoría con el tiempo fue desechada por la comunidad científica. Pasamos a la siguiente página del texto. Encontramos ahí el origen de la civilización andina. La arqueología constituye la ciencia social que más ha contribuido al conocimiento de los miles de años de desarrollo cultural en el área central andina, o sea, en los Andes centrales. Las teorías pioneras sobre el origen del poblamiento andino fueron desarrolladas por el arqueólogo alemán Max Ull y los investigadores peruanos Julio César Tello y Rafael Larco Joy. Ojo, no confundir, ¿no? Origen de la civilización andina, estamos hablando de los Andes peruanos, ¿no? Y la llegada de los primeros pobladores a América, ¿no? Son dos cosas diferentes. Estamos hablando acerca de la llegada o de la aparición, ¿no?, de la cultura en los Andes peruanos. Entonces ahí tenemos tres teorías sobre el origen de la cultura en el Perú. Tenemos la teoría difusionista desarrollada por este arqueólogo alemán Federico Maxule, gran estudioso de las culturas Nazca, Tiahuanaco, Mochica y Lima. Sostuvo que el origen de la civilización andina comenzó con las migraciones de pobladores originarios de Mesoamérica. O sea, en otras palabras, para Maxule, la cultura se origina fuera del Perú, en Centroamérica o Mesoamérica, y luego va a llegar al Perú. Tenemos también la teoría autoctonista de Julio César Tello, descubridor de las culturas Chavín y Paracas. Propuso que el origen de la civilización andina estuvo en Chavín de Huanta, en Ancash, cultura originaria de la selva amazónica, sin influencia foránea. Entonces, para Tello, la cultura no se origina en otro lado, no viene de afuera, sino que se origina en el Perú, y la cultura matriz es la cultura chavín. Luego tenemos la teoría autoctonista costeña, desarrollada por Rafael Arcojolli, quien investigó las culturas Cupisnique, Salinar, Lambayeque y Mochica. Planteó que la civilización andina tuvo su origen en la costa peruana y no en Chavín de Huanta. Los horizontes e intermedios culturales. En 1962, el antropólogo estadounidense John Rowe elaboró una primera periodificación de las culturas andinas. Según la clasificación de Rowe, la historia prehispánica estaba dividida en una sucesión de periodos que tiene como referencia el desarrollo de la cerámica. Estos periodos se dividen a su vez en dos grandes grupos. Tenemos los horizontes y los intermedios. Los horizontes, periodos en los cuales surgieron las grandes culturas andinas, se clasifican en temprano, medio y tardío. Y los intermedios, que son periodos de desarrollo de culturas regionales independientes, se clasifica en temprano y tardío, ¿no? Entonces, los horizontes básicamente se referencia a las culturas panperuanas. Pan quiere decir todo. Son culturas que se expanden por buena parte del Perú. Y los intermedios son culturas regionales. Ahí tienes a la derecha justamente esta tabla donde se puede apreciar justamente los horizontes y los intermedios, ¿no? Podemos ver ahí el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Y entre horizontes se encuentra justamente el intermedio temprano y el intermedio tardío.
Avanzamos ahora a la siguiente página del texto y encontramos ahí el tema, las primeras civilizaciones en el Perú. Entonces, el precerámico se inició con la llegada de los primeros grupos humanos a la región andina y finalizó con la aparición de la cerámica. Este periodo se divide en precerámico temprano, comenzó con la aparición en los Andes peruanos de los primeros grupos de cazadores y recolectores. Ojo, el término pre quiere decir antes, ¿no? Antes de conocer la cerámica. En la sierra existen, ¿no? En este caso, cuevas con evidencia humana en Lauricocha, Pacaicasa, Toquepala y Guitarrero. En la costa, la evidencia más antigua data del año 6500 a.C. Su avance tecnológico quedó demostrado en herramientas de piedra, redes y martillos hallados en el litoral. La domesticación de plantas se inició alrededor del año 4000 a.C. En la sierra se sembraba habas, maíz, frijoles y tubérculos, y en la costa las poblaciones practicaban la horticultura. La horticultura, o sea, el hombre está empezando a conocer, ¿no? A conocer cómo cultivar plantas. El ser humano era seminómade y lo obtenido de la caza y la recolección continuaba siendo parte importante de su dieta. También se construyeron las primeras aldeas y fue el inicio de una organización social jerárquica. En este periodo destacaron los sitios arqueológicos de Chilca, Cerro Paloma, Los Gavilanes, Paracas, Áspero, Huacaprieta, Cerro Colorado, Chincha, Cahuachi, entre otros. Y luego tenemos el precerámico tardío. En este periodo los grupos humanos dejaron el nomadismo, se asentaron en aldeas permanentes y construyeron chozas elaboradas con caña y barro, lo que nosotros conocemos como quincha. Entonces el hombre deja de ser nómade, deja de ir de un lado hacia otro y ahora ya se establece en un lugar fijo, se vuelve sedentario. Con el tiempo la población creció y se construyeron centros ceremoniales y nuevos tipos de vivienda. En la costa se construyeron estructuras monumentales que han sido interpretadas como lugares religiosos para la élite. Estaban conformadas por grandes plataformas superpuestas, ¿no? Lo que se conoce como pirámides truncas. En la sierra se construyeron cuartos de piedra cuadrangulares con hornacinas en las paredes y un pequeño fogón en el centro, así como ductos de ventilación. La arquitectura de cada región presentó diversas características en sus monumentos religiosos hasta que Chavín de Huántar, en el periodo formativo, integró los diversos estilos arquitectónicos. Pasamos a la siguiente página del texto y encontramos ahí Caral Supe, la primera civilización. Caral Supe es considerada la cultura matriz a partir de la cual se desarrollaron las primeras civilizaciones andinas. Ubicada en el Valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de la actual ciudad de Lima, los estudios señalan que fue el principal centro administrativo de un complejo de 19 poblados distribuidos a lo largo del valle del río Supe, ¿no? Muy bien, entonces, este complejo va a conformar lo que conocemos hoy en día como la civilización Caral Supe. El origen de Caral se calcula entre los años 3000 a.C. y 1800 a.C. Las evidencias sugieren que estuvo gobernada por sacerdotes que cumplían funciones políticas y religiosas, es decir, se encargaban de administrar los bienes, organizar el trabajo de la población y mantener el orden social, pero también de las celebraciones rituales. El intercambio comercial Caral, que llegó hasta Ecuador, permitió que el gobierno se integrara políticamente y se formaran las clases sociales, una clase gobernante dirigente y una mayoría de población dedicada a las labores agrícolas. Finalmente, ahí tenemos justamente un mapa de la ubicación de la cultura Caral. Como dato histórico, Caral se desarrolló en paralelo con las grandes civilizaciones de la antigüedad como Mesopotamia, Egipto, India y China, y es considerada la ciudad más antigua del continente americano. Muy bien, dominiquinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.